Bueno, hicimos todo este raconto histórico de las señalizaciones porque estamos en un año especial, ¿no? No es ninguna novedad. La pandemia nos sugirió como actividad posterior a la señalización en concreto que se hizo el sábado, que fue la primera en pandemia, hacer este Zoom para después compartir al resto de los compañeros y compañeras que no se pudieron acercar por cuestiones de distanciamiento, de prevención, ¿no? De esos cuidados sanitarios que todos y todas llevamos adelante. Entonces decidimos hacer estas reuniones con los protagonistas de esas señalizaciones. En este caso es con Anita, y por eso escuchamos a Juana y también escuchamos a Nancy en representación de la familia de Félix, para que nos cuenten un poquito de esas dos señalizaciones que no se hicieron en un contexto pandémico. Ahora, si les parece, vamos a escuchar a Anita. Anita es sobrina de Pedro Pablo Turner, una figura muy conocida, no solamente en Budge, sino también en Lomas de Zamora y en Argentina y también en el exterior, eh, por ser no solamente un ex intendente desaparecido, sino también por su militancia, ¿no? A medida que vamos conociendo la militancia, es una de las figuras en las cuales nadie habla mal, como decía Nancy, y es muy bien recordado y todavía nos falta todavía muchísimo por recordar. Así que vamos a escuchar a Analía ahora, que ya nos hizo como una semblanza el sábado, pero queremos escucharla puntualmente en esta oportunidad. Bueno, para hablar un poco, hola a todos y a todas, para hablar puntualmente de lo que a mí me pasó el sábado con respecto a esta señalización, a mí me parece que es algo muy importante de hacer, sobre todo para el barrio. Yo, como les decía el sábado, a nosotros como familiares y como compañeros nos costó mucho sacar del olvido a un compañero eh, como Pablo del olvido, no solamente por la función que cumplía como intendente, sino también por toda su trayectoria política, ¿no? Que era tan desconocida. Se pensaba que era simplemente, no sé, un intendente que pasó 8 meses por Lomas de Zamora y nada más. Digo que nos costó mucho sacar este compañero del olvido, en el sentido de que eh, al principio, por lo menos yo no lo conocía. Mi tío, yo nací después de la desaparición de él. Yo soy hija de exiliados políticos, mi hermana nace en el exilio, yo era muy chiquita cuando nos vamos a Brasil y después partimos a Europa por salvoconducto. Pero iniciamos esto que ustedes también hacen, ¿no? Esta cuestión de revisionar el pasado de cada compañero y compañera para entender un poco cuál era su militancia política. En el caso de Pablo lo juntamos empezamos con testimonios de vecinos del barrio y vecinas también, y algunos ex compañeros que todavía estaban vivos. Vuelvo al tema de la señalización, me parece importantísimo hacerlo porque cada vez que pasa alguien por esa esquina, yo creo que es como decía Juana, el que sabe, bueno, se siente orgulloso, como en el caso de los hijos de Juana, que pasan y siempre le sacan una foto y le dicen, mirá dónde estoy, mamá. Y en el caso del que no lo conoce, por ahí pregunta. Y como yo decía, ¿no? A veces no es la cuestión de, de la figura de Pablo, digamos, solo, sino toda esa historia que él tiene detrás, ¿no? Es un hombre, cuando nosotros empezamos a investigar, a indagar, a revisionar un poco la historia de él con distintas entrevistas, con documentos, con un montón de cosas, nos encontramos con una historia muy rica dentro del peronismo, que era la identidad política de Pablo. Y esto lo rescato porque yo estoy totalmente convencida que a todos los compañeros y compañeras desaparecidos es necesario reivindicar la identidad política, porque de otra manera creo que se los vuelve a desaparecer, porque esa era toda la razón de ser en ese momento histórico, en el contexto latinoamericano, y, y me parece importante para poder transmitir a futuro, como ustedes hacen con los jóvenes, con los estudiantes, para garantizar que esto nunca más suceda. Tenemos el caso de Bolivia,
lo que ha sucedido hace muy poco. Entonces me parece eso lo más importante en cuanto nosotros tomamos la memoria de los compañeros y las compañeras. Por eso digo, a mí la señalización me parecía algo que se tenía que hacer. Cuando me enteré me pareció súper emocionante en ese sentido. Me pareció, a mí, trato de no emocionarme porque si no lloro todos los días, pero creo que a mí me tocó ser un poco la cara visible de la familia en ese sentido. Y, y lo que quiero rescatar de Pablo es eso, que toda esa historia que él tiene detrás, ¿no? Una familia que, digamos, que nace con el radicalismo y sigue durante mucha etapa la resistencia al peronismo, vive el peronismo en funciones en carne propia, después la fusiladora, lo que fue la persecución política, después la resistencia peronista, los 60, los 70, y finalmente lo que nosotros conocemos como la última dictadura cívica-militar que tenemos acá en el país. Creo que más allá de eso, esa historia merecía ser contada y que los lomenses la conozcan, porque Pablo no era de Lomas de Zamora y sin embargo dejó hasta su último aliento por lo que pasaba, digamos, en Lomas de Zamora, por los sectores más humildes de Lomas de Zamora y también porque era parte de una generación que así lo creía, ¿no? Se dejaba la vida, la alegría, los amores, absolutamente todo en esa militancia política. Y Pablo era muy querido, eso es verdad, era un hombre muy, muy sencillo. Yo lo dije el otro día, le daba hasta vergüenza ocupar ese cargo, él se sentía uno más, era un laburante, era un trabajador gráfico, que lo único que tenía, digamos, era su oficio de tipógrafo, y, y que también venía del sindicalismo de liberación. Creo que esos son y que tenía un contacto directo con el pueblo, digamos. Él no se sentía intendente. Conocía cada lugar de los barrios más humildes, conocía las necesidades, entendía cuáles eran las soluciones y las puso en práctica durante su gestión. Así que para mí eso, señalizar ese lugar a un compañero que se lo dejó prácticamente en el olvido, como muchos de los compañeros que, no solamente en el primer peronismo, en la primera etapa del primer peronismo, sino en esta última etapa del 73 en adelante, tampoco se los ha recordado demasiado, capaz no había mucha información. Pasa con Luis Aredes en su provincia, digamos, donde él fue intendente. Así que para mí yo estoy eternamente agradecida con esto, y me parece que está buena la idea y que me parece que hay que seguir haciéndolo para seguir sembrando memoria, para que la gente siga preguntando, para que los jóvenes sigan preguntando y se sigan interesando por la memoria histórica. Así que eso es un poco, digamos, lo que a mí me pasó el sábado.